¿Sí? Ahora sí. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Saludos también a los que están allá por el Zoom. ¿Dónde está acá? El Zoom. Bueno, yo los saludo. ¿Cómo están? Dios los bendiga mucho. Ahí está. Bueno, quiero compartir con ustedes. Ahí está Julián ahí con el sonido. Nos cambiamos un poquito de lugar. Quiero compartir con ustedes una palabra que primero Dios puso en mi corazón, ¿no? Y que quiero compartir con ustedes porque me parece fundamental para nuestro crecimiento como hijos de Dios, como creyentes en Dios, tomando algunos ejemplos que son todos de la Biblia, y hoy voy a hacer algo que casi no se usa. Voy a buscar la versión 1960, la versión por ahí antigua, una que ya está como quedada de lado, pero me gustó mucho alguna de las explicaciones que está, por ahí alguno es nuevo y no entiende qué estoy diciendo. Hay muchas versiones más modernas que hoy estamos usando, tanto en esta iglesia como en todas, ¿no? Porque son de más fácil comprensión de las palabras, no que cambia lo que diga la Biblia, sino que va a poder explicarse de una manera más actual con las palabras que utilizamos. Pero no quiere decir de que Dios no hable a través de su palabra, ¿no? Y por ahí a los que son un poquito mayores, estos versículos que vamos a leer le va a caer en su memoria y le va a recordar de otra manera algunas cuestiones, algunos pasajes que por ahí en las versiones nuevas las leemos, pero es como que las tenemos que leer 2 veces para recordar un pasaje que ya sabíamos de memoria. ¿Les pasa? Porque a mí sí me pasa. Voy a ver, pero ¿cómo cambia tanto? No es que cambia, es más claro quizás hoy, pero es importante que podamos acordarnos. Y uno de esos pasajes justamente tiene que ver con estas canciones que hoy estuvimos cantando y tiene que ver con el Salmo 37. Yo acá tengo ayuda porque ya como lo sabía lo tengo adelantado, pero los invito a buscar el Salmo 37, pasaje recontra conocido, predicado un montón de veces. Pero vamos a leer algunos versículos nomás. El versículo 3 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás en la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, por el hombre que hace maldades. Y el 25 dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso dice el Salmo 37. Después les invito a que lean todo el pasaje y que puedan sacar de ese texto lo que Dios les quiera decir a ustedes, ¿no? Pero este pasaje nos invita a depositar nuestra confianza en el Señor, a deleitarnos en Él, de estar en su presencia y además de esto, de esperar en Él, ¿no? Cuántas cosas que nos dice ese pasaje en esos versículos, ¿no? Primero, deleitarme en el Señor. Y es fácil decirlo desde acá adelante. Es fácil decirlo cuando uno no está pasando por una enfermedad, cuando no está pasando por un problema económico, cuando no está pasando por una crisis, pero es muy difícil cuando uno está pasando por esas circunstancias, ¿no? El otro día el pastor nos decía algo que es real. A veces uno cree que está pasando por pruebas, pero en realidad son consecuencias de nuestras propias acciones. Son consecuencias de nuestros propios errores, de nuestros propios pecados, de nuestra propia desobediencia. Y entonces, en ese momento digo, ay, estoy pasando por una prueba tan difícil. Y no es una prueba, son consecuencias. Estoy acá parafraseando al pastor nuestro, ¿no? Pero es verdad. Yo me quedé pensando en eso. ¿Cuántas veces nosotros decimos, estoy pasando por esta prueba? Y entonces yo quería llevarlos a que podamos entender espiritualmente a qué se refiere el Señor y para qué sirve la prueba. Pero la prueba siempre está relacionada con una palabrita muy chiquitita, pero muy poderosa, que es la fe, ¿no? Una palabrita, creo que una de las palabritas más chiquitas que podemos encontrar en nuestro idioma, ¿no? La fe. Pero tan grande y tan importante para nuestra eternidad, la fe. Esa fe que solo nos puede salvar, como estábamos cantando recién, cuando nosotros descargamos, cuando nosotros entregamos nuestro corazón al Señor, cuando reconocemos nuestros pecados y entonces, por nuestra propia decisión, empezamos a vivir de la manera que Él quiere. Pero eso es por fe. La fe, lamentablemente, no se hereda.
La fe no se reparte. La fe no se la puedo dejar a mi hija o a mis hijas, no se la puedo dejar o dar a un vecino. La fe es algo que está en mí y que le voy a dar lugar o no a esa fe de acuerdo a la disposición que uno tenga de hacerlo. Y yo me quedé pensando esta semana en muchos discípulos de Jesús y muchas de las cosas que vieron los discípulos de Jesús. Claro, nosotros las leemos y las creemos justamente por fe. Nosotros vemos un montón de cosas que Jesús hizo en la Biblia, ¿sí? ¿Quién sabe en dónde encontramos la vida de Jesús en la Biblia? En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos relatan la vida de Jesús, su ministerio de Jesús, aunque en toda la Biblia nos habla de Jesús, pero sus acciones, los que él hizo, las palabras que él enseñaba y lo que nos dice a nosotros, también están ahí. No es que él hablaba esas palabras y quedaban solamente para los que lo escuchaban en ese momento en el Sermón del Monte. No es que ese poder de Jesús quedaba solamente ahí, ese poder de Jesús es vivo y nosotros por fe hoy creemos en cada una de esas palabras. ¿Estamos de acuerdo en eso? Nosotros creemos en sus promesas y creemos en un Dios todopoderoso, lo cantamos recién. Pero yo me quedo pensando en un término que leí estos días por internet y a mí me pareció interesante compartir con ustedes, que es un término de creyentes incrédulos. Es raro este término. Es una contradicción en sí misma, ¿no? ¿Cómo es que esto? Creyentes, pero incrédulos. ¿Acaso aquel que vio el poder del sanador del Señor, aquel que vio el poder restaurador, aquel que escuchó las palabras del Señor y tocó su corazón, puede ser incrédulo? ¿Puede dejar de creer o puede no creer un paso más de lo que Jesús puede hacer en nosotros? Los quiero invitar a buscar otro pasaje muy conocido que está en Juan 20. Jesús ya había resucitado, ya había vuelto, se había encontrado con sus discípulos, con algunos de ellos, porque había uno que no estaba. ¿Quién se acuerda quién no estaba? No, bueno. Otro que no estaba. Judas no estaba, en eso me están diciendo Judas. Yo le digo para los que están en el Zoom que no escuchan lo que ustedes dicen, pero sí, me dijeron Judas, pero hay otro que no estaba. Jesús les dijo que esperen que él iba a volver, ¿se acuerdan? Pero hay uno que no estaba. ¿Quién era? Tomás. ¿Se acuerdan del famoso Tomás? Vamos a leer, estamos en Juan 20, del 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, en realidad quiere decir gemelo, ¿sí?, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de sus clavos, y metiere mi mano al costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no me vieron y creyeron, ¿no? Y acá vemos a un creyente incrédulo, dicho por sus propias palabras, no es que estamos interpretando, si yo no hiciera esto, entonces no voy a creer, dice Tomás. Y yo me puse a mirar en los diferentes evangelios algunas de las cuestiones que dice la Biblia que estaban sus discípulos, de los cuales incluimos a Tomás, antes de esto. Algunas de las cuestiones que Tomás vio de Jesús. Hay un montón, pero yo tomé algunas nomás. El primer milagro que vio Tomás, ¿saben cuál fue? Cuando Jesús transformó el agua en vino. Esa nos acordamos todos, ¿no? Transformó el agua en vino. Y Tomás lo vio. Y dice la Biblia que creyó. O sea que
Tomás creyó en Jesús, como sus discípulos, esto está en Juan, cuando vio que Jesús transformó el agua en vino. Claro, transformar agua en vino no es lo mismo que resucitar. Igual no sé quién puede transformar el agua en vino, seguramente habrá alguno que lo haga con fe, pero resucitar es otra cosa. Tomás dijo, si yo no viera, no voy a creer. Pero él vio transformar el agua en vino, ese fue el primero que vio. Después vio muchas otras cosas, vio sanar leprosos por parte de Jesús, dar vista a ciegos, controlar la tempestad, el viento, que le obedecieron, ¿se acuerdan cuando estaban en el bote? Fue uno de esos 12 que Jesús envió a predicar, ahí está en Lucas 9, después cualquier cosa me preguntan los versículos. En Lucas 9 Jesús los mandó y él viene contento con los otros discípulos diciendo, en tu nombre echamos fuera demonios y sanamos. En tu nombre hicimos milagros, le dicen a Jesús. Y Jesús dice, no se pongan contentos por eso, sino porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Se acuerdan? Así que no podemos decir que Tomás era un incrédulo. Tomás era una persona que tenía fe y que había sido utilizado por Dios para hacer milagros, para echar fuera demonios y para anunciar el Evangelio. Completamente una persona íntegra en ese momento para Dios. Sin embargo, él le dijo, si no pusiera mis manos, si yo no pusiera mis dedos, o sea, en la herida de él, entonces no voy a creer. Pero ¿cómo no vas a creer si Jesús te usó, si el Espíritu Santo te usó, si Dios te usó, si viste tantas cosas y sin embargo le decís, no voy a creer si no veo? Raro, ¿no? Vio a Jesús tener autoridad, no solo él tuvo autoridad sobre los demonios, porque en un momento, ustedes se acordarán, los discípulos querían sacar un demonio y no podían, un género dice la Biblia, y no podían. Entonces Jesús le dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y vieron que tenía poder sobre todo. Además de esto, Tomás sabía que las palabras de Jesús se cumplían siempre. No hay una sola palabra de Jesús que no se haya cumplido. Tomás también había visto a Jesús hacer un milagro como agarrar unos poquitos panes, unos poquitos peces y darle de comer a un montón de gente. También él vio a Jesús caminar en el agua. Todo esto pasó antes de estas palabras de Jesús, Tomás. Vio como las palabras de Jesús transformaban las vidas de un montón, inclusive la de Mateo, recaudador de impuestos, o la de Zaqueo, transformado completamente. Y Tomás veía todo eso. Veía como Jesús cuando llegaba con sus palabras transformaba la vida de cualquiera. Y nosotros hoy en la iglesia hay un montón de testimonios de personas cambiadas porque Cristo llegó a su corazón. Pero lo que es más raro para mí de todo esto es que Jesús 3 veces profetizó que iba a pasar esto. Y Tomás sabía que esto iba a pasar. Sin embargo, no le creyó. Y acá nosotros podemos ver algunas cuestiones de nuestra fe como creyentes. Ya no estamos hablando del que es incrédulo, de aquel que tenemos que hablarle para que conozca a Cristo, sino de nosotros cómo vivimos nuestra fe cristiana ante los problemas o ante las circunstancias. Cristo me pudo haber sacado de un montón de problemas graves, pudo haber hecho un milagro para sanarme, pudo haber hecho un milagro tremendo en mi vida, en mi familia. Sin embargo, en el próximo paso decir, si yo no veo, no creo. Pero el apóstol Pablo dice, ahí en Corintios, que si yo veo, no es fe. ¿Se entiende? Fe es porque yo creo, pero no es porque estoy viendo, sino si yo lo que estoy viendo no es fe, dice el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 7, 1 Corintios 7. Entonces, es así. Si yo estoy viendo, no es fe. Entonces, el acercarme a Dios depende de mi fe, y la fe, vuelvo a decir una palabra muy chiquitita que significa tanto. Él decía, otra vez lo repito, pero si no veo y toco, no creo. Pero acá en esta palabra de Juan, podemos encontrar una enseñanza aún mayor, aparte de Tomás. ¿Cuál es la enseñanza? Alguno por ahí ya lo escuchó, pero yo me voy a quedar con esto. Cuando Jesús se acercó, pasando 8 días, ¿qué le dice a Tomás? Le dice a Tomás, bueno, ¿ves? Mete tu mano, tocame. ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús estaba con ellos cuando estaban juntos.
Que Jesús estaba atento a esos cuando se fueron y eligieron a Tomás, le dieron testimonio, encontramos al Maestro, nos encontramos con el Señor. Porque no le dijo, bienaventurados, benditos sean, van a hacer esto, no, le dijo, vení Tomás. Y le dijo exactamente las mismas palabras que Tomás había dicho, pero al revés. Bueno, ¿querés creer? Tocamos. Vuelvo a leerlo, quiero decir. Pon aquí tu dedo, versículo 27, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en el costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Qué difícil debe ser Jesús y trabajar con nosotros de esta manera. ¿Cuántas cosas hizo por nosotros y sin embargo necesitamos que Él una vez más nos diga, no seas incrédulo, sino creyente? ¿Cuántas veces ante una enfermedad, ante un problema, ante una circunstancia, nosotros caemos en, entre comillas, una depresión espiritual? ¿Qué quiero decir con todo esto? Por más años que tengamos de creyentes, por más que estemos al lado de Jesús como lo estuvo Tomás, Tomás estuvo todo el ministerio de Jesús, vio un montón de cosas, durante 3 años estuvo consagrado al camino del Señor, dejó todo por seguirlo a Jesús. Él no iba a su casa y dormía, él lo seguía a Jesús a donde estaba y escuchó cada una de sus palabras y vio cada uno de sus milagros. Lo dejó todo por Jesús. Sin embargo, dijo, si no veo, no creo. Y es un ejemplo en nosotros, porque hay otra palabra de Jesús. ¿Saben que Tomás fue el primero que le dijo, Señor mío, Dios mío? El primero que le pone a Jesús en lugar de Dios. Todos los otros discípulos no lo habían hecho todavía. La iglesia todavía no lo había declarado a Jesús Dios. El primero que lo hizo fue Tomás. Después sí hay otros, pero Tomás dijo, Dios mío. Pero Jesús no se quedó con esto. ¿Ahora reconoces que yo soy Dios? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que, aunque no nos parezca lógico a nosotros, y aunque nos parezca de alguna manera irrisorio, creer que una persona que vio tantas manos poderosas de Dios en su vida, en la iglesia, sirviendo en los ministerios, años de creyente, puede llegar un momento en nuestras vidas en donde nos comportamos o tenemos una actitud de incrédulos en vez de creyentes. Pero Juan venía anticipando esto. El apóstol Juan, cuando escribe esta carta, y obviamente este evangelio dirigido por el Señor, tomó algunas palabras de Jesús previamente y yo les quiero compartir. Juan 14, del 26 al 27 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no las doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. O sea, la pregunta es, ¿qué nos puede llevar a nosotros como creyentes a tener miedo? ¿No? Porque podemos tener miedo. Podemos dudar de un montón de cuestiones. Hoy, ¿cómo decirlo? Muchas de las visiones que nosotros escuchamos y que vemos, tanto en la televisión, en algún audio que escuchamos, en algún libro que leemos, nos basan a decir de que el Señor es todopoderoso y va a obrar a mi favor, y eso es cierto, pero mi fe no puede basarse en lo que yo necesito ahora, en este tiempo. Mi fe está basada en mi eternidad en Cristo, no en mi presente en la tierra, porque si no mi fe sería muy limitada a lo que me pasa acá. Y lo que me pasa acá es circunstancial, más nosotros tenemos eternidad en Cristo, y ese es un término que a veces nosotros no nos acordamos, de que somos eternos en Cristo. Por eso ese salmo decía, deleítate en Jehová. El Señor es quien nos da a nosotros esta eternidad. Ahora, lamentablemente quiero decirles, somos eternos. Si decidimos estar con el Señor y entregar nuestra vida a Él y vivir de la manera que Él quiere, y Él es nuestro Salvador, entonces nuestra eternidad va a ser con Él. Pero si nuestra decisión está por el otro lado, si nuestra decisión es negarlo, si nuestra decisión es ser egoísta, si nuestra decisión es pensar en mí mismo y no en lo que Él me está diciendo, entonces también voy a ser eterno, pero en el infierno. Eso es lo que nos dice la Biblia. Así que nos encontramos con una circunstancia acá, porque nosotros ahora como iglesia estamos
orando, y ya que está, les invito a todos en la escuela dominical que participen de cada una de las clases. Los adultos estamos a las 7 de la tarde los lunes, después diremos todo lo demás, pero los lunes a las 7 de la tarde por el Zoom de la iglesia. Pero hay algo que a veces nos confundimos, y no sé si hay alguno hoy acá que está confundido en este término, en este punto. Cuando nosotros estamos alejados y volvemos a la iglesia. Pero volver a la iglesia no significa volver a tener una relación de intimidad con el Señor. Yo puedo volver a la iglesia porque en la iglesia siento emociones, porque me escuchan, porque puedo expresarme, porque hay gente que estuvo orando por mí, no quiero que se sientan mal, porque entiendo que el Señor está en esa iglesia. Pero después yo me voy a mi casa, y en mi casa yo no leo la Biblia, no oro, no estudio, no busco esa intimidad con el Señor. Entonces me reencuentro con Dios cuando voy a la iglesia. O sea, utilizo la iglesia como un medio para comunicarme con Dios. No está mal venir a la iglesia, no está mal alabarlo al Señor, no está mal servir al Señor, no está mal todo eso, pero lo que tenemos que buscar es tener esa intimidad que ya decía Jesús cuando nos enseñaba a orar. Cuando oren, andá a lo secreto, en tu cuarto, cerrá las ventanas, cerrá la puerta. Ese Dios que te escuche en lo secreto te compensará en público. ¿Sí? O sea, puedo volver a la iglesia, pero sin embargo estar lejos de Dios. No volver a Dios. No volver a Dios porque hay cosas que no estoy dejando, porque hay pecados que sigo teniendo, porque hay actitudes que Dios me pide que yo haga y no las hago porque o me dan vergüenza, o porque tengo miedo, o porque me significan un esfuerzo, me significa tener que dejar un dinero, me significa tener que dejar un trabajo, me significan un montón de cosas y no puedo hacerlas. Pero creo que Dios me entiende. Creo que Dios me entiende. Y vamos a escuchar un montón de gente que va a decir, no importa, Dios te entiende. Pero Dios requiere del cristiano un compromiso extra. Nosotros como cristianos lo hacemos a Él Señor, por lo tanto nosotros somos no señores. Él es el Señor. Él es el que manda. Él es el que nos dice. Él es el que ordena y nosotros lo que obedecemos. Al revés la cosa no va. Si yo hago mi vida y después le clamo al Señor para que Él transforme lo que yo hago mal, algo no va a estar ahí bien. Porque primero tengo que obedecer, y para obedecer tengo que saber. Si yo no sé qué me dice la Biblia, no puedo saber. Una vez, muchos años atrás, un chico me dice, ¿por qué no puedo mentir? Un chico que tendría 16 años, ¿eh? ¿Dónde dice la Biblia que mentir está mal? Pregunta sencilla, fácil, cualquiera la puede contestar, pero no la sabía. Éramos 5 o 6, y otros tampoco sabían. ¿Dónde dice la Biblia que no puedo mentir? ¿Qué quiero decir con esto? A mí me pueden decir lo que dice la Biblia, pero si yo no la leo, no sé dónde me dice la Biblia, y es un ejemplo, no puedo mentir. Y otras montones de cosas más, ¿no? Así que es importante que nosotros entendamos cuál es la función que nosotros tenemos cuando estudiamos la palabra, y es aprender de la palabra. Nosotros aprendemos nuestra relación y cómo debe ser nuestra vida cuando leemos la palabra. Claro, a veces leo la palabra y lo que leo no me gusta, porque lo que leo me lleva a un compromiso extra, lo que leo me lleva a dejar de hacer cosas que son pecado para Dios. Entonces, o paso la hoja o dejo de leerlo. Y entonces me voy a ir a buscar un devocional chiquitito así, que lo voy a poner con el calendario, me voy a leer eso y decir, ya está. O voy a escuchar los audios que mandan de alguna iglesia, o nosotros mismos los mandamos, que están buenísimos, me encantan, pero están buenísimos para que yo reflexione sobre la palabra. Ahora, si algo no me gusta, yo no le pongo pausa y veo qué me dicen mañana. Tengo que tratar de entender, a ver qué es lo que yo tengo que corregir de mi vida para que Dios obre aún más en mi ser. Porque estamos dispuestos a cantarle a Él que Él es nuestro Señor, y no me da temor declarar al mundo entero, ¿sí? ¿Es verdad lo que cantamos? No nos da temor, pero para no darnos temor primero tenemos que declarar lo que Él hizo en nosotros y saber primero qué es lo que Él hizo en nosotros. ¿Por qué digo esto? Tenemos otros ejemplos de la Biblia. ¿Saben?
De alguna manera el pueblo siempre quiso acercarse a Dios, a veces de formas equivocadas. Y vamos a leer algunos dos pasajes más. ¿Se acuerda alguno de la historia de Josías? ¿Saben quién fue Josías? ¿Un rey? Bueno, Josías fue uno de los últimos reyes de Judá antes de que viniera la invasión babilónica. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 22 y 23. Es muy largo, no lo podemos leer acá. Simplemente voy a tomar algunos ejemplos de las cosas que él... En el capítulo 22 nos relata que él empieza su reinado, ¿saben con cuántos años? 8. La edad de Caleb, ¿no? 8. Así que imagínense que alguien de la edad de él... Vení, parate, vení. Alguien como él... Miren lo que es. No sé si lo van a ver porque él es chiquitito. No, está muy grande, está muy grande. Pero alguien como él, reinando en Israel, en Judá. 8 años. ¿Saben qué pasaba con Judá? Estaba completamente alejado de Dios. No querían saber nada con Dios. Gracias, Caleb. Ya te va a tocar estar acá. Cuando él empieza su reinado, tenía 8 años, y el pueblo estaba lo más lejos posible que podía de Dios, y Dios había puesto una condena sobre ese reino de Judá. Iban a venir los enemigos, los iban a invadir, se los iban a llevar deportados, iban a tener un montón de sufrimiento, un montón de muerte por su propia desobediencia. Pero Dios decidió eso. ¿Qué tan mal hacía ese pueblo? ¿Qué mal podía hacer de tal manera de que Dios determinara eso? ¿Y qué podía hacer este nuevo rey de 8 años? 8. No sabemos qué pasó en esos primeros 10 años, pero sí sabemos qué pasó cuando tuvo 18 años. En el capítulo siguiente nos dice que cuando él tuvo 18 años, o sea, pasaron 10 años, se le ocurrió a él mandar a limpiar la casa de Dios. ¿Y dónde estaba el pueblo? ¿Y dónde estaban los sacerdotes? ¿Y dónde estaban los que adoraban a Dios? 10 años pasaron y se le ocurrió al rey mandar a limpiar la casa de Jehová. Pero no solo limpiar la casa de Jehová, porque primero tuvo que juntar dinero y darle a gente honrada que empiece a reedificar esa casa. Y hay un sumo sacerdote que se llamaba Hilcías que le dice, bueno, a vos te voy a encomendar que limpien la casa del Señor. Miren, el sumo sacerdote no tenía esa función, Nunca el sumo sacerdote tenía la función de encargarse de la limpieza física de la casa de Dios. Había pasado algo parecido con el rey Ezequías, también en 2 Crónica 29 lo pueden ver, que el pueblo se había alejado tanto de Dios, que la casa de Dios, que el templo de Dios había quedado como en la época de Ezequías como el basurero de la ciudad. Ahí tiraban la basura, quemaban la basura. Pero acá pasó algo peor. Después lo puede leer 23, capítulo 23, versículo 5, dice, ¿qué hizo Josías? Porque a Josías cuando van a limpiar esa casa, yo me comí esta parte, cuando van a limpiar esa casa de Dios, los obreros, los que limpiaban, los que eran encargados de reconstruir ese templo, ¿qué se encontraron? Con el libro de la ley. Allá, entre todas esas cosas que podía haber en el templo, se encuentran, vamos a decirlo así, pasado hoy, con una Biblia. ¿Me entienden lo que digo? No era la Biblia, pero era el libro de Dios. Y Hilcías, el sumo sacerdote, la leyó. Ahora, ¿cómo podía ser un sumo sacerdote cuando no había leído la palabra? Pero bueno, era el sumo sacerdote y la leyó. Y cuando la leyó se la lleva a Josías, el rey, que ahora tenía 18 años. Y cuando se la lleva a Josías, Josías se convierte de corazón al Señor. Mal, se convierte pero de una manera tremenda cuando escucha y quiere hacer un pacto con el Señor. Y él se da cuenta que en su reino hay cantidad de pecados que la propia ley del Señor prohibía. Quitó los ídolos, los quemó, los quitó la adoración, escuchen bien, de Baal, del sol, de la luna, de los signos del zodíaco y de todo el ejército de los cielos. Mire todo lo que adoraba el pueblo de Judá en ese tiempo. Vuelvo a leerlo, está en el versículo 5. A Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodíaco y hasta los ejércitos de los cielos adoraban. En un momento ellos quitaron la gloria de Dios como el Señor de los ejércitos del cielo y se la dieron al ejército del cielo.
¿Se entiende? Es como cuando en la época de Gedeón o antes de Gedeón, en la época de Samuel, ellos creían que el poder estaba en el arca y el poder estaba en el Señor. Entonces llevaban al arca como si fuera un signo. Si llevamos el arca, ganamos la batalla. Hasta que un día el arca la perdieron. Porque la gloria no era del arca, la gloria era del Señor. El que los salvaba y el que estaba con ellos era el Señor. No, el arca era un símbolo, lo mismo pasaba acá. Ellos adoraban a los ejércitos de los cielos, dice. Pero el versículo 7, es el que a mí me llama la atención, que dice, además derribó los lugares de la prostitución idolátrica. En la versión actual, no, la otra, ¿cómo es? Se me fue. La que lee Daniel siempre. La NTV dice que él anuló la prostitución sagrada que se hacía a Acera en el templo del Señor. Acera era una diosa de los asirios. O sea, utilizaron el templo del Señor sin ningún tipo de cuidado para hacer una prostitución, para decirlo así, y consagrada a otros dioses. No era algo raro, pero no que se haga en el templo del Señor. Fíjense dónde quedaba el Señor para ese pueblo de Judá. Dice, eliminó la idolatría de los lugares altos, que David había dicho que eran para el Señor, y prohibió todo lo que era profano. Eso es lo que hizo Josías. Dicho de otra manera, intentó él, con todo su esfuerzo, con todo su poder militar y con toda su autoridad, volver el pueblo a Dios. ¿Se entendió? Quitó todos los ídolos que pudo, después los quemó los huesos, quemó todas las cosas que había, todo, tiró abajo todos los altares, restituyó, digamos, la alabanza a Dios, hizo un pacto, ahí empieza el capítulo diciendo que había un pacto, que juntó a todo el pueblo, a los ancianos y hasta el más chico, todo el pueblo escuchó y todos hicieron un pacto que iban a servir al Señor. Pero hay un problema serio, porque resulta que ese pueblo se acercaba al Señor porque el rey se lo ordenaba, porque el rey prohibió toda otra adoración, porque el rey quitó toda imagen de otros dioses, pero no porque su corazón estuviera buscándolo a Dios. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasó en ese momento? El Señor, que todo lo ve y que todo lo sabe, no quitó el castigo que había dicho. Sí le dice a Josías, tus ojos no lo van a ver, pero este pueblo está lejos de mí. ¿Cómo? Si ya no te adoran, si no me adoran en un altar, pero su corazón no me adora a mí. El profeta Isaías dice algo parecido. ¿Se acuerdan ustedes? Isaías 29:13 dice, este pueblo de labios se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor a mí no es más que un mandamiento de hombres. ¿Qué quiero decir con todo esto? Muchas veces, aún los más chicos, nos acercamos a la iglesia o nos congregamos o venimos porque me mandan. Mi relación con Dios pasa por lo que mi papá me obliga y vengo a la iglesia porque es mejor para mí, entro de todo negocio y voy a la iglesia. Pero mi corazón no está ahí. Mi corazón puede estar en otro lado. Y cuando vamos creciendo y cuando vamos viendo que mis amigos, que mis familiares, que me aparece el mundo, que aparecen las tentaciones, y si tu corazón no creció en las cosas de Dios, si Él no se aferró, cuando vengan los problemas reales, cuando uno va creciendo, la cosa va a estar difícil. Y vamos a terminar alejándonos de las cosas de Dios y viviendo cosas que nos van a llevar a vivir una vida de dolor y de tristeza, alejados por completo de Dios. O sea que el Señor va a llegar al corazón de uno, pero también uno tiene que darle lugar a que el Señor habite en uno. Uno tiene que entregarle su vida a Jesús. Vuelvo a decir, la fe no es algo que se pueda compartir. La fe es personal. Yo soy salvo por la fe que tengo en Jesucristo y necesito que mis hijas entiendan que necesitan tener fe en Jesucristo. Y todos los que son padres y padres de gente grande que tienen años de iglesia me van a entender. Una de las cosas que uno va haciendo cuando va creciendo, yo todavía soy medio joven, pero digo, cuando uno va creciendo en edad, lo primero que se preocupa es por la salvación de sus hijos, ¿o no?
que entreguen, que entiendan, que no sea solo venir a la iglesia a tocar un instrumento, cantar una canción, sino que puedan tener una intimidad, esa intimidad que a nosotros nos costó entender, esa intimidad que nos costó creer en el Señor, porque por ahí alguno de nosotros viene de otra experiencia, pero de repente entregó su vida a Cristo y entiende que Dios transforma tu vida, pero hay otros que no. Y Jesús se encuentra con la incredulidad de Tomás. Pero Tomás no fue el único incrédulo. Podemos decir, bueno, pero Tomás estamos ya cuando Jesús estaba, ya había resucitado y todo. Cuando Jesús estaba en su ministerio, ¿se acuerdan ustedes cuando le dio, recordaba hoy el pan, hizo el milagro 2 veces, según los relatos bíblicos, en uno 5.000, en el otro 7.000 hombres, contando los niños y mujeres, no sabemos cuántos eran, pero sí sabemos de que Dios hizo ese milagro. Y que al día siguiente la gente no se iba y lo seguía a Jesús, lo relata el Juan, ¿no? Y la gente no se iba. Y entonces le dicen a Jesús, mirá que la gente ahora se está yendo, vos no le estás dando comida. Jesús lo había hecho una vez, pasó el tiempo, Jesús lo hizo 2 veces, y a la tercera, la gente que venía a buscar de Jesús, las palabras que él daba o lo que les podía proveer. ¿La gente se creyó que Jesús le iba a dar de comer todos los días? Jesús no lo hizo. Y la gente se empezó a ir. ¿Se acuerdan? Y Jesús le empieza a decir, bueno, es necesario que ustedes ahora me entiendan lo que yo les voy a decir. Esto está también en Mateo 6. Dice, es necesario que entiendan lo que yo les voy a decir. Y les empieza a hablar de cambiar las vidas, está el sermón del monte y todo lo demás. Pero le contestaron a Jesús, esto es mucho para nosotros. Y se empezaban a ir. Mientras Jesús les daba, ellos no tenían problema en seguirlo a Jesús. Ahora, cuando Jesús les pidió algo, ellos se iban. Y entonces aparecen estas palabras que cantamos recién. ¿Se acuerdan? Jesús le dice a sus discípulos, ¿quieren irse ustedes también? Y Simón Pedro le contesta, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A veces nosotros en medio de una circunstancia, dificultad, podemos caer como caía ese pueblo de Judá. Ese pueblo de Judá, en vez de ir a buscar su ayuda en el Señor, fue a buscar su ayuda ¿en quién? En los signos del zodíaco. En el horóscopo, podríamos decirlo como se diría hoy. ¿Qué fueron a buscar en otros dioses? Cuando vino la invasión de los egipcios, ¿saben qué hicieron? De los asirios. ¿Fueron a buscar ayuda en Dios? No, fueron a buscar ayuda en los egipcios. ¿Saben qué hicieron los egipcios después? El emperador los tomó él como esclavo. O sea, cuando uno no va a buscarlo a Dios y va a buscar a otro, no salen bien las cosas. Por más que en un momento, ¡ay, qué bien que me va! ¿Vieron lo que decía ese Salmo 37 al principio? Decía que no nos alegremos, no nos pongamos mal por aquellos que le va bien haciendo las cosas mal. Lo parafraseo, ¿no? Así que nos dice a nosotros, crees en el Señor, confía en Él. Y hay un pasaje, para terminar, muy conocido, que yo les animo, en la versión que ustedes tengan de la Biblia, que quieran, si lo tienen en el celular, resáltenlo. Y es más, si quieren, apréndanselo de memoria, que es el Salmo 34. Yo lo voy a buscar acá, lo tenía anotado, pero bueno, se me fue. Que le quiero leer antes de terminar. Todo el Salmo, pero yo voy a leer solo unos versículos del 17 en adelante. Dice, claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, y ni uno de ellos será quebrado. Matará al malo la maldad, y a los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. ¿Sí? No serán condenados en cuantos en él confían. Y nosotros hoy estamos acá,
Y seguramente que nos vamos a ir a nuestras casas y seguramente, como decía Lucho hoy, va a venir un mes, va a venir una semana, van a venir días en donde vamos a tener que pasar por problemas. Pueden ser problemas espirituales que uno pueda tener, puede ser una enfermedad, puede ser problemas que tienen que ver con cuestiones laborales, con gente que se opone, con mentiras que uno pueda escuchar que dicen de uno, puede ver con tantas cosas. Pero ¿a dónde vamos a ir? ¿No? ¿Qué nos vamos a alejar del Señor? ¿Vamos a ser creyentes incrédulos? ¿O vamos a ser esos creyentes que le van a creer al Señor a pesar de todo? ¿Saben? De todos esos discípulos que estaban ahí, de todos esos que vieron a Jesús hacer todas esas cosas, Pedro dijo, yo no te voy a negar. Y lo negó. Después ustedes lo ven en Juan. Juan se encarga de mostrarnos la debilidad de los discípulos. En el momento de la muerte de Jesús solo había uno. ¿Sí? En el momento de la muerte de Jesús solo había uno que estuvo con él. Pero después nos muestra un Jesús restaurador. Un Jesús que quería reencontrarse y decirle a Pedro que lo amaba y encargarle a Pedro una misión, una tarea. ¿Se acuerdan cuál era la tarea que le encomendó a Pedro? Apacienta mis ovejas. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Le da la tarea de cuidar a los hijos, a esos amados del Señor. Y a nosotros como iglesia también nos dice, cuídense, cuidémonos. ¿Qué don tenés? ¿Qué servicio le estás entregando al Señor? ¿Saben? Estas cosas que pasan y que estamos leyendo en la Biblia le han pasado todos los creyentes. Todo el que alguna vez entregó su vida a Cristo, que levantó la mano, que se bautizó en un bautisterio como este, todos hemos pasado por dificultades de diferentes índoles. Más difíciles, imposibles para otros, dificultades tremendas, pero algunos se mantuvieron en la fe. Pero muchos otros hoy están sufriendo por estar alejados de Dios. Muchos de lo que nosotros, haciendo una simple memoria en los últimos años acá en la iglesia, podemos contar. El otro día estábamos reunidos acá y había una lista, no sé cuánto eran, 70, no sé cuánto eran los que estaban en esa lista, de personas que nosotros conocemos, que estuvieron entregados al Señor, que han servido, y si esto lo multiplicamos por todas las iglesias, nos encontramos que hay un ejército de cristianos que están hoy sufriendo, que están hoy alejados, que hoy no están sirviendo y que hoy están buscando esa ayuda en otra cosa. Pero el Señor le decía a Pedro, y creo que también nos manda a nosotros como iglesia, a orar, pero también a llamar, también a visitar, también a hablar, ¿sí? También a ocuparnos por las necesidades de esos hermanos para que el día de mañana puedan estar con nosotros acá o en otra iglesia, pero que puedan estar ellos reencontrándose con su Señor y que no vivan su vida lejos de su Señor. Porque cada uno de ellos sabe, cada uno que entregó su vida al Señor, sabe que necesita volver al Señor. ¿Estamos dispuestos nosotros a hacer esas herramientas? Ser ese canal para que se reencuentren con el Señor, dar esa palabra de ánimo, orar por ellos, visitarlos. Si estás dispuesto, bueno, ahora vamos a orar, pero yo te animo a que hables con el pastor, con alguno de los líderes, ¿sí? Hay un ministerio hermoso que está preparando Jeremías, que es el evangelismo y misiones, que están trabajando ya, no es que están preparando, pero estamos preparando otras cosas, y es un tiempo en que como iglesias pensamos es hora de volver a casa. Y yo me acordaba de ese pasaje que ustedes sabrán de memoria de Juan 15, cuando Jesús hablaba de las ovejas, ¿no? Le dice a los pastores que estaban ahí, ¿cuál de ustedes, si se le pierde una, no dejan las 99, van a buscar esa? Y yo creo que si nos pregunta lo mismo, ¿cuál de nosotros nos dejaría de estar acá para ir a buscar a alguno que está perdido? ¿Estás dispuesto? Vamos a orar. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por este tiempo que nos das, porque nos permitís adorarte en libertad, porque nos permitís, Señor, estar juntos en esta mañana, leer tu palabra. Yo te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo nos esté hablando a nosotros y que nos enseñes a hacer de la manera que vos querés, Señor.
a confiar plenamente en tu poder, en tu obrar, a entregar nuestra vida cada día a vos, Señor, a dejar de lado aquellas cosas que nos alejan, aquellos pecados, Señor, que no nos hacen bien y que de alguna manera nosotros mantenemos, Señor, de nuestra vieja vida. Rogarte, Padre, que nos dé fuerza para poder soportar las tentaciones, que nos dé fuerza, Señor, para poder ser hijos útiles, para dar testimonio, para hablar a otros acerca de lo que vos podés hacer en la vida de aquel que entrega su vida a vos, Señor. Padre, gracias te damos por este momento y yo te pido, Padre, una bendición especial, Señor, sobre cada uno de mis hermanos que hoy están escuchando esta palabra. Señor, pidiéndote para que tu Espíritu Santo nos siga hablando, que tu Espíritu Santo nos siga mostrando, nos siga enseñando, para que nos cruces con las personas que tengamos que hablarle de vos. Señor, que nuestra boca no pare de declarar todo lo que vos sos para nosotros, Señor. Una vez más te pedimos que perdones nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados, Señor. Todo acto de desobediencia, Señor, y que nos permitas ser esas personas que vos querés, Señor. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén, Señor.